Stephanie, muy buenos días. Buenos días también. Tuvieron que intervenir con auditorías a la Secretaría Nacional de Riesgos, a hospitales del IES, al Ministerio de Salud en Puerto Viejo, en Manta, en Machala, en Guayaquil, en Ambato, en Ibarra, en Quito, algunos gobiernos autónomos descentralizados. Realmente, Contralor, al país le alarma ver esta indolencia en medio de una emergencia, mientras la Asamblea quiere aprobar un proyecto con nuevos impuestos a trabajadores y a empresas. ¿Están concluidas esas auditorías? Al país alarma y además indigna que en circunstancias en las cuales está en juego la vida y la salud de los ecuatorianos, se produzcan actos de corrupción que en cualquier tiempo el abuso en el uso de los fondos públicos es reprochable e inadmisible en cualquier tiempo, pero es un crimen execrable contra el interés público y en este caso contra la vida de la población, hacer uso indebido de recursos que tienen un destino que esencialmente debe estar orientado a salvaguardar las condiciones de la población. En tal virtud, desde el inicio de la emergencia, la Contraloría viene realizando auditorías a la totalidad de contratos que se están realizando en el marco de esta emergencia sanitaria. En concreto, se están realizando al momento 53 auditorías. Estas 53 auditorías se ejecutan en GATS, tanto provinciales como municipales, en empresas públicas. Estamos realizando 28 exámenes en la red hospitalaria, 11 en lo que tiene que ver con la red hospitalaria del IES y 16 en la red hospitalaria del Ministerio de Salud. Este conjunto de acciones busca precautelar el interés del Estado en un momento en donde la sociedad en su conjunto ha visto con grave estupor las condiciones en las cuales se encuentra la red de salud del país. No son problemas solo inmediatos. Aquí hay una acumulación de circunstancias que han tornado crítica el ¿Y estado cuáles han del sido, sistema de salud. Contralor, algunas de los resultados ya de esas auditorías? Usted me habla de 53 que están en ejecución, pero ya hay, por ejemplo, un informe de responsabilidad penal por la adquisición de las mascarillas, de los guantes del IES. En ese caso, concluyeron que el IES le estaba comprando insumos médicos a un proveedor que estaba inscrito para servicios de alimentos, de bebidas. ¿Cómo estaban relacionadas las empresas invitadas a participar, por ejemplo? Sí, en relación a la pregunta concreta suya, en el caso del IES, en relación con la adquisición de los kits, mascarillas y otros insumos, se encontraron algunos elementos. En primer lugar, el hecho de que las decisiones se adoptaron por parte del director general sin contar con la aprobación del Consejo Directivo. Esa era una competencia que no tenía el director y que por lo tanto violentó la ley ya en la propia formulación de la contratación. Además de esto, existió un conjunto de irregularidades que fueron en sobreprecios, por ejemplo, en donde entre el 400 y el 9000% en distintos insumos. En mascarillas fue el 400%, 9000% en protectores faciales. Es decir, un contrato absolutamente lesivo al interés público en un área altamente sensible. La empresa que fue invitada, las empresas que fueron invitadas a participar se encontraban relacionadas entre sí. La empresa que fue adjudicada con el contrato compartía local, direcciones, referencias comerciales con otras de las empresas que estaban invitadas. Todo este conjunto de irregularidades configuran un indicio de responsabilidad penal que fue enviado a la Fiscalía General del Estado, con quien mantenemos la coordinación necesaria para que avancen estas investigaciones y las acciones legales Claro, y correspondientes. luego es qué pasa con Fiscalía, ya le voy a preguntar sobre eso, pero el que usted menciona, es solamente uno de los ejemplos, no vamos a entrar aquí en todos, pero luego está la responsabilidad del Estado en permitir estos sobreprecios, la especulación, porque se escudan con decir que son los precios del mercado. El Hospital de los Ceibos, por ejemplo, compra una bolsa para cadáveres en $148, mientras el Hospital Teodoro Maldonado pagaba 45 y la Policía Judicial pagaba 11. Sí, lamentablemente es absolutamente escandalosa
la situación de adquisiciones de fundas para cadáveres. En varias instituciones se producen distorsiones en precios que son absolutamente insostenibles desde el punto de vista económico. Lo que usted acaba de mencionar es así. En el caso del Hospital Los Seidos, es una adquisición que cuadruplica los precios que se han pagado en otras instituciones similares. Pero esta situación en la red hospitalaria, le mencionaba hace un momento, tiene antecedentes. Exámenes previos de la Contraloría han venido advirtiendo la situación que atraviesa esta red. Alrededor de 250 millones de dólares es el resultado de sanciones que la Contraloría ha establecido en la red hospitalaria y en el sistema de salud pública en un periodo de 2 años. Estas sanciones tienen que ver con sanciones civiles, administrativas e incluso indicios penales. La grave situación del sistema de salud es algo que debe ser inmediatamente abordado de manera integral por el Estado, no solamente desde el punto de vista sancionatorio, también desde el punto de vista correctivo y de política pública. Es un sector que debe tener una prioridad en la racionalización en el uso de recursos y un control estricto y absoluto de su utilización. Si usted habla de 250 millones solamente en multas en los últimos 2 años, es decir, luego informes de responsabilidad penal, es decir, ahí estamos hablando de que hay indicios claros de que se puede estar perjudicando las arcas del Estado, que se roban la plata y por ende lo que le preocupa a la ciudadanía es si están recuperando o no, porque esos 250 millones más lo que se roban sumaría mucho de lo que hoy están queriendo y que les toca meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Ahora, esto no es nuevo, Contralor, pero ahora dicen que van a tomar medidas sobre las compras públicas. Anunciaron la decisión del gobierno de centralizar las compras públicas en 4 entidades, es decir, en lugar de estar desperdigadas, dicen en 700. Le pregunto, ¿no hay riesgo de que se concentre en cambio la corrupción o usted cree que el control sí podría ser más ágil? La concentración administrativa, en primer lugar, en general, no es un procedimiento que desarrolle la institucionalidad pública. Creo que es muy importante que la institucionalidad pueda tener integridad en su capacidad de gestión a todo nivel. Creo que el problema está, más vale, por el aseguramiento jurídico y por los mecanismos de control administrativo previo y de control posterior. Uno de los elementos que ha debilitado seriamente al sistema de contratación pública fue el haber retirado a la Contraloría General del Estado su capacidad para emitir informes previos, conjuntamente con la Fiscalía, previos a la realización de un contrato de Estado. Al haber retirado esta responsabilidad del control previo, se debilitaron muchísimo los elementos que permitan prever circunstancias que posteriormente deberán ser juzgadas. Es indispensable que se devuelva a la Contraloría y a la Procuraduría General del Estado la capacidad que históricamente tuvieron para emitir informes previos en contratación pública. Pero ¿qué intentos hay sobre este tema para no pasarlo, Contralor, de que en realidad se lo quiera cambiar? Es decir, en Montecristi eliminaron ese informe previo de Contraloría a las compras públicas y en la década correísta se hizo cosa de todos los días, valiéndose de eso, declarar emergencias para poder contratar a dedo. Entonces, si hoy vemos que está desbordada también o están desbordados casos de corrupción que se siguen detectando, el actual gobierno ha tenido la iniciativa de reformar la ley de contratación pública, detener este tipo de abusos con las facultades que tenía antes la Contraloría, por ejemplo? Sí, bueno, en primer lugar, respecto de lo anterior, es indispensable una reforma legal integral que permita que el sistema de contratación pública tenga todos los recaudos, los elementos de seguimiento, de control y de juzgamiento. Esto supone que el control previo y el control posterior deben estar claramente determinados en la ley e institucionalizados adecuadamente. Por esto insisto en el informe tanto de Procuraduría como de Contraloría General del Estado. Pero además es necesario también que las competencias institucionales estén claras y que sean, por lo tanto, ejecutables. Lamentablemente en la Asamblea Nacional, en la discusión respecto de las reglas fiscales, en el proyecto de ley de ordenamiento de finanzas públicas, se discutió y yo participé respecto de algunas normas que se introdujeron en el proyecto que tienen un fuerte vicio de inconstitucionalidad por generar responsabilidades contradictorias y
contrarias a las competencias de instituciones existentes. En concreto, hay 3 aspectos que yo observé en mi comparecencia. El primero, la creación de un conjunto de responsabilidades en el Ministerio de Finanzas que lo convierten en ente de control y en ente sancionatorio, al generar un informe que se confundiría con los informes de Contraloría destinado a supuestos entes de control en las instituciones que no existen, puesto que el único ente que tiene responsabilidad constitucional para ejercer el control público es la Contraloría General del Estado. Bueno, y en ese caso no es únicamente es absolutamente equívoco. Quien ha criticado el que se esté dando esta duplicidad de funciones. Ya vimos también la posición de la Fiscal General del Estado en cuanto a la Secretaría Anticorrupción. Ahora, para no dejar el tema del que usted se estaba refiriendo, Contralor, ya vimos años atrás, es decir, hay antecedentes en lo que seguimos viendo una película que se repite. El Contralor en su momento le acusaba al fiscal Galo Chiriboga en ese momento de retardar las investigaciones de peculado cuando Contraloría levantaba indicios de responsabilidad penal, y hubo miles de casos. Esto ha cambiado actualmente en la Fiscalía por más buena voluntad, faltan refuerzos a la capacidad operativa, porque lo que se nota es que mucho de lo que se enteran es por denuncias ciudadanas, es por prensa, es por investigaciones del exterior. Yo creo que tenemos que ser muy precisos en ese punto. En primer lugar, creo que la contraposición entre instituciones jamás será un camino para avanzar ni en el control y mucho menos en el desarrollo del sistema del Estado en el Ecuador. Jamás puede producirse una contraposición entre instituciones públicas y mucho menos entre la Fiscalía y la Contraloría General del Estado. Nosotros tenemos hoy ventajosamente una entidad en la Contraloría y en la Fiscalía y 2 autoridades que coordinan de manera permanente los procesos de control, manteniendo un respeto absoluto a sus competencias y una concurrencia en acciones en pos de la eficiencia en cada uno de los casos. Pero esto va mucho más allá de la coordinación, Contralor. Es decir, si usted me dice que lleva 2 años emitiendo incluso multas por $250 millones por lo que está pasando en la red de salud, si usted ha emitido informes de responsabilidad penal, ¿dónde están? ¿Se han despachado? ¿Hay resultados sobre eso o siguen pasando solamente a la siguiente pelotita? Yo creo que es muy importante, por eso le decía, Stephanie, que tenemos que ver esto con mucho rigor, y aquí quiero referirme a 2 cosas. En primer lugar, a las denuncias ciudadanas. Por supuesto, las denuncias ciudadanas han sido y son un camino muy importante para iniciar investigaciones, pero las denuncias ciudadanas ni agotan la investigación ni subrogan el proceso de sustanciación legal de pruebas que permitan llegar a la persecución de los delitos. Es indispensable entender que la función ciudadana termina con la denuncia. La función de la Contraloría y de la Fiscalía avanzan mucho más allá de esto, y esto supone ya procesos de carácter técnico y legal que están sujetos inevitablemente a normas de adecuado cumplimiento, tanto administrativo como legal. El aseguramiento del debido proceso determina tiempos legales, tanto para la Contraloría como para la Fiscalía. Yo creo que es muy importante evaluar, por lo tanto, que los procesos se estén dando dentro de esos tiempos legales, entendiendo además que el sistema judicial es otra de las instancias donde finalmente decantan los procesos que se inician en las entidades de control. Es necesario, por lo tanto, ver esto de manera integral y no de manera fraccionada. En cuanto a lo por esto, yo comparto por esto plenamente la observación hecha por la señora Fiscal General del Estado respecto de la situación de la Secretaría Anticorrupción de Gobierno. Hacia allá iba, Contralor, porque el jueves pasado, cuando usted compareció ante la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea, también dio sus observaciones sobre ese proyecto de finanzas públicas. Ya nos dice usted una de las observaciones también en relación a eso, pero le quería preguntar, ¿se están cumpliendo sus recomendaciones, las de Contraloría, sobre lo que debe constituir la deuda externa, sobre la debida transparencia en este caso? Yo mencioné en la comparecencia 2 resultados fundamentales de la auditoría de control público sobre deuda externa. El primero, el cumplimiento estricto de las normas y de las condiciones de endeudamiento exterior, que en lo esencial no han cambiado en el país y por lo tanto deben seguirse ejecutando bajo ese parámetro legal, que será el mismo
que la Contraloría continuará aplicando, tal cual como lo hizo respecto de la deuda pública contraída en el periodo de Correa. Y el segundo elemento que es esencial es la transparencia en el registro de la información respecto de la deuda. Todos los componentes de la deuda interna y externa deben constar registrados en forma transparente y clara por parte del Ministerio de Finanzas. Es fundamental que cuidemos estos dos aspectos en cualquier reforma que se pretenda en el marco legal. Me queda un minuto, Contralor, y usted me estaba diciendo cuáles fueron esas 3 observaciones importantes que hizo en la Asamblea. La primera, refiriéndose al Ministerio de Finanzas, el riesgo de que exista esta duplicidad de funciones también. ¿Los otros 2? Sí, me refiero en primer lugar, a las 3 observaciones sobre finanzas. El haber introducido un concepto de ente de control institucional que no existe y que contrapone a las funciones de la Contraloría. El segundo, el haber introducido un informe del ministro de Finanzas que no puede sustituir a los informes de auditoría, que son competencia estricta del órgano de control. El ministerio no puede ser juez y parte en la evaluación de sus procesos. Y el tercero, en el ámbito sancionatorio. El ministro de Finanzas no puede tener facultades sancionatorias por sobre la Contraloría General del Estado. Esto generaría un doble juzgamiento y además atenta contra el proceso de control, donde las sanciones se derivan de exámenes de auditoría, sanciones que pueden ser en el ámbito civil, administrativo o penal. Esto es lo que tiene que ver con el Ministerio de Finanzas. Pero yo quería, y con esto concluiría, Stephanie, quería reiterar mi acuerdo con la observación de la señora fiscal respecto de la superposición de funciones que puede generarse desde la Secretaría de Anticorrupción del Gobierno Nacional. Creo que es muy importante en un momento en donde debemos pensar la racionalidad administrativa, jurídica y económica en la existencia de las instituciones, evitar la existencia de instituciones que, careciendo de funciones legales y de medios técnicos, se sobreponen a funciones establecidas constitucionalmente para la Fiscalía y para la Contraloría General del Estado. Creo que es muy importante que el Ejecutivo evalúe la pertinencia de mantener una entidad en esas circunstancias. Y es la misma posición que comparte la Fiscalía en este caso. Las observaciones del Contralor también en la Asamblea a propósito de los proyectos que se discuten en el Legislativo.